La casa se alzaba al final del camino, una silueta lúgubre contra el cielo tormentoso, como un guardián de secretos oscuros. Estaba en silencio, como si contuviera la respiración, esperando algo que nunca llegaba. Sus ventanas, como ojos vacíos, observaban a Alejandro mientras se acercaba, su mano temblorosa sobre el pomo de la puerta, dudando si entrar. Al entrar, un escalofrío le recorrió la espalda, como si la casa misma lo estuviera juzgando. El aire era denso, cargado de un silencio pesado y un perfume rancio a polvo y a tiempo detenido, como si el lugar hubiera sido olvidado por el mundo. El polvo lo cubría todo, como una mortaja gris sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas, ocultando historias pasadas. Alejandro se adentró en la penumbra. Cada crujido del suelo de madera bajo sus pies resonaba en la quietud, amplificando su nerviosismo. Las paredes estaban cubiertas de espejos, o mejor dicho, de lo que quedaba de ellos, fragmentos de un pasado roto. Esquirlas de cristal reflejaban fragmentos de luz, creando un juego macabro de destellos y sombras, como si los espejos aún tuvieran vida. Alejandro se detuvo ante uno de los espejos más grandes, sintiendo una extraña atracción. Su superficie estaba agrietada, surcada por una red de líneas que parecían cicatrices, como si el espejo hubiera sufrido. En el reflejo distorsionado, creyó ver una figura moverse detrás de él, una sombra que no debería estar allí. Se giró rápidamente, pero no había nada allí, solo la oscuridad. Solo el silencio y la creciente sensación de que no estaba solo, de que algo o alguien lo observaba desde las sombras. La casa había pertenecido a su bisabuela, una mujer solitaria de la que apenas se hablaba en la familia. Era un lugar lleno de misterios y secretos olvidados. Se decía que era excéntrica, obsesionada con los espejos, y que pasaba horas mirándose en ellos. Los rumores sobre su muerte eran aún más oscuros, susurrados a media voz, llenos de miedo y superstición. Un accidente, un incendio, un espejo roto. La verdad se perdía en el tiempo, envuelta en sombras y olvidos. Alejandro nunca había dado crédito a las historias, hasta ahora, cuando decidió investigar por sí mismo. En cada habitación que exploraba, encontraba más espejos rotos, como si alguien hubiera querido borrar su reflejo. Algunos eran pequeños, del tamaño de la palma de la mano, otros enormes, cubriendo paredes enteras, todos fragmentados. Y en cada reflejo, Alejandro creía ver destellos de algo más, algo siniestro que se ocultaba en los bordes de su visión, siempre al acecho. Mientras observaba su propio reflejo, una ráfaga de viento azotó la casa, haciendo vibrar los cristales rotos. Alejandro se sobresaltó, sintiendo un escalofrío. La casa parecía respirar con el viento, susurrando secretos en cada rincón como si estuviera viva. Se dio cuenta entonces de que no había visto ni una sola ventana abierta, como si la casa quisiera mantener sus secretos encerrados. Cansado y con la inquietud oprimiéndole el pecho, Alejandro decidió descansar un rato. Encontró un salón con una chimenea tapiada y un sillón de respaldo alto que parecía invitarlo a sentarse. En la pared frente al sillón, un espejo ovalado permanecía intacto. Alejandro se dejó caer en el sillón, sintiendo el frío del terciopelo carcomido por el tiempo. Al levantar la vista, se encontró con su reflejo en el espejo, o al menos eso creía. El rostro que le devolvía la mirada era el suyo, sí, pero con una expresión que no reconoció. Una mueca de miedo y desesperación que le heló la sangre. Se levantó de golpe, apartando la mirada del espejo. Su corazón latía con fuerza, la imagen grabada en su mente. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la luz? Volvió a mirar, pero el reflejo había vuelto a la normalidad, mostrando su propio rostro, pálido y tenso. Decidido a encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo, Alejandro comenzó a explorar la casa con más ahínco, decidido a desentrañar sus secretos. En una habitación que parecía haber sido un despacho,
encontró un baúl lleno de diarios antiguos. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, la tinta corrida por la humedad y el paso del tiempo. Eran los diarios de su bisabuela, escritos con una caligrafía elegante. A medida que leía, la historia de la casa y de sus espejos se iba revelando ante él, página tras página. Cada espejo había sido testigo de un momento trágico en la vida de su bisabuela: la muerte de su madre, la pérdida de un amor profundo, la lenta agonía de su padre, que se prolongó durante años. Cada tragedia se reflejaba en los cristales, dejando una huella imborrable y dolorosa. Alejandro comprendió entonces que los espejos no estaban simplemente rotos. Estaban impregnados del dolor y la desesperación de su bisabuela, atrapados en el tiempo. Y él, al entrar en la casa, había despertado algo oscuro y antiguo, algo que había permanecido dormido, algo que ahora se alimentaba de su miedo y su incertidumbre. Desesperado, Alejandro comenzó a golpear los espejos con los puños, intentando abrirse paso a través del laberinto de cristal. Con cada espejo que se rompía, un nuevo fragmento de la verdad se revelaba ante él. Vio a su bisabuela, consumida por el dolor, reflejada en los cristales. Vio el incendio que asoló la casa, las llamas reflejadas en los espejos como lenguas hambrientas. Y entonces lo vio. El rostro en los espejos no era el suyo, era el de su bisabuelo, el verdadero responsable de la tragedia. Los diarios no contaban toda la verdad. El bisabuelo de Alejandro, cegado por los celos, había provocado el incendio que se llevó la vida de su esposa. Y ahora, atrapado en el laberinto de espejos, Alejandro comprendió que su bisabuelo no había escapado del infierno que había creado. Estaba atrapado allí, reflejado en cada fragmento de cristal roto. Exhausto y herido, Alejandro se dejó caer de rodillas, rodeado de fragmentos de cristal. La verdad, como los espejos, estaba rota, reflejada en pedazos. Su bisabuela no estaba loca, estaba atormentada por el recuerdo de lo sucedido, por la verdad reflejada en los espejos. Y ahora, él estaba atrapado en la misma pesadilla. Sentía la presencia de su bisabuelo en los reflejos, en el frío que emanaba de los cristales rotos. Sabía que si no escapaba pronto, se quedaría atrapado en la casa para siempre, otro prisionero de los espejos. Tenía que haber una manera de romper el ciclo, de liberarse de la maldición de la casa. Pero, ¿cómo luchar contra algo que estaba atrapado en los espejos? Algo que se alimentaba de su miedo. En un último acto de desesperación, Alejandro tomó un fragmento de espejo del suelo. El cristal era frío en su mano, vibraba con una energía oscura. Levantó el fragmento y lo miró fijamente, desafiando al reflejo que le devolvía la mirada. Y entonces lo comprendió. No podía luchar contra la oscuridad, tenía que enfrentarla. Tenía que aceptar la verdad, por horrible que fuera, y fusionarse con ella. Solo entonces podría liberarse de la casa y de la maldición de los espejos. Cerró los ojos y presionó el fragmento de espejo contra su pecho, sintiendo un dolor agudo, como si 1000 agujas se clavaran en su carne. Un grito silencioso escapó de sus labios, mientras la oscuridad lo envolvía, fría y absoluta. Y entonces, todo quedó en silencio. La casa se alzaba al final del camino, silenciosa y vacía. Los espejos rotos seguían reflejando fragmentos de luz, pero ya no había nadie para verlos. El viento silbaba entre los cristales rotos, llevando consigo los ecos de una tragedia olvidada. Solo un espejo permanecía intacto, el óvalo en el salón donde Alejandro había visto por primera vez el reflejo de su miedo. En su superficie pulida, una figura solitaria se reflejaba, un joven con el rostro pálido y los ojos vacíos, como los de una muñeca antigua. Un joven que ya no recordaba su nombre, atrapado para siempre en la prisión de cristal que él mismo había creado.